Hola, hola, muy buenas noches, Maesha Papeime. Muchísimas gracias por estar allí, por elegir Mega TV para informarse, para recibir información. Hoy le vamos a dar continuidad al tema que comenzamos ayer justamente, que tiene que ver con el embarazo adolescente. Más allá de las noticias, como les decía ayer, más allá de estos casos que son titulares, queremos contarle los números y los espacios, las soluciones que se dan no solamente desde el ámbito de las instituciones del Estado paraguayo, sino también del ámbito social. Y hoy le queremos contar los detalles de los espacios de Ñangareco. Son espacios destinados específicamente para las y los adolescentes que tienen interés en conocer las medidas de prevención del embarazo no deseado o de recibir algún tratamiento cuando ya está en una situación, en el caso de las niñas embarazadas. Este es uno de los temas que les planteamos hoy porque, les reiteramos, nos ha alarmado el número de adolescentes embarazadas en nuestro país. Solamente el año pasado más de 13.000, y de cada 1.000 nacimientos, 72 nacimientos son de adolescentes entre 15 y 19 años en Paraguay. Para no decirle más, también en la franja de 10 a 14 años se registran 2 nacimientos diariamente. Estos son los datos que nos han obligado prácticamente a abordar este tema aquí en El Descargo, porque es un tema social en el que todos somos responsables. Este es el tema que te planteamos hoy aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y ya nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la doctora Celia Vázquez. Ella es médico gineco-obstetra, es egresada de la Universidad Nacional de Asunción y es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer a una persona que es gineco-obstetra y especializada en el área infanto-juvenil. Doctora, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Bueno, ella es responsable del proyecto Ñangareco, que esta noche queremos conocer con ustedes en qué consiste este espacio dedicado a las adolescentes en los servicios públicos y saber un poco cuál es el objetivo de Ñangareco. Muy bien. Trabajamos en una fundación que se llama Juan Rasmus Echecopar, cuya misión en el país vino hace 5 años aproximadamente en colaboración con el Ministerio de Salud. Preocupado por 2 ejes principalmente o enfocado en 2 ejes principales, que es prevención y tratamiento de la preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, y salud sexual y reproductiva del adolescente. En este caso, lo que me compete a mí es ayudar y colaborar en la fundación con la visualización de los problemas del adolescente, y así es como conjuntamente con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces se crearon varios espacios diferenciados, los llamamos consultorios amigables, donde estas pacientes pueden acudir. Como esta que estamos viendo. Exactamente. Es uno de los espacios amigables. Uno de los espacios amigables del Hospital de Luque. Asimismo, el recientemente inaugurado, ahora hace 15 días aproximadamente, estos espacios cuya colaboración más directa en cuanto a edificio, logística, equipamiento viene de la fundación, son llamados Ñangareco. Estos espacios son Ñangareco y están en hospitales asociados con la fundación. ¿Cuáles son estos hospitales donde están estos espacios dedicados para la atención de las niñas y adolescentes en situación de embarazo? Bueno, estos espacios, el primero fue inaugurado en la Cátedra de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas. ¿Dónde usted trabaja? Donde estoy yo, en el Hospital de Clínicas. Luego fue inaugurado en el Hospital General de Barrio Obrero. Luego fue en el Hospital de Fernando de la Mora. Luego se apoyó, ya estaba edificado y se apoyó en algunas mejoras en el Hospital de San Lorenzo, en Calle I. Luego el Hospital San Pablo y por último el Hospital Regional de Luque. Entonces son 6 hospitales donde las adolescentes embarazadas encuentran un lugar seguro. Al ver estas imágenes, me imaginaba yo hace unos años atrás, era impensable encontrar este tipo de servicio con esa significación en las áreas de pediatría, ¿verdad? Hoy día, ¿está en el área de pediatría o está en un lugar diferenciado del área de pediatría estos espacios de Ñangareco? Muy buena tu pregunta. Los espacios Ñangareco son espacios diferenciados cuya la idea es estar un poquito separado de todo el lugar.
obviamente depende de cada espacio que el hospital le brinda. No está tan relacionado o tan junto con el área de pediatría. En algunos están más próximos, otros no, pero generalmente tienen su propia entrada, su propio lugar, ¿verdad? Entonces, en estos espacios están generalmente las ginecostetras, las obstetras, ¿verdad? Y en algunos espacios un poco más grandes como el de San Lorenzo Calle y también en el Hospital de Barrio Obrero, algunas pediatras también acuden para realizar consultorios ahí, porque es importante decir que en los consultorios que dependen de las redes del Ministerio de Salud, ellos reciben adolescentes, varones y mujeres. Quiero explicar un poquitito también más eso. Sin embargo, en clínicas como es cátedra de ginecología y obstetricia, solamente recibimos mujeres. Y así como lo dijiste, vienen niñas, la atención es de 10 a 19 años, porque eso es la definición de adolescencia por la OMS, comprende esas edades. Y también vienen, aparte de chicas que están embarazadas, que le realizamos su control prenatal, vienen también chicas no embarazadas. O sea, la atención procura ser integral, con una primera consulta que pasa. Primero ingresa, le recibe la recepcionista, le toman los datos, ¿verdad? Luego pasa una primera consulta que ya es con la obstetra, donde se hacen los signos vitales, una primera Eso en el consejería. caso de que esté embarazada, ¿verdad? También si no está embarazada. Entiendo. Igualmente, si no está embarazada, también recibe esa primera consulta, peso, talla, signos vitales. Si está embarazada, se le hace a estos hospitales a estos servicios Ñangarecó, también se ayuda a la detección precoz de la preeclampsia. Entonces se hacen unos exámenes de orina, en estos en particular, ¿verdad? Y luego pasan a la parte de psicología y luego a la atención con la especialista. Entonces, los servicios que da Ñangarecó para las embarazadas adolescentes es el servicio de obstetricia, ginecología, psicología también, y en los casos de adolescentes que no están embarazadas, dan el servicio de planificación familiar. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? ¿Cómo manejan eso? Así mismo. Las chicas que acuden por curiosidad, acuden porque es un espacio lindo, acuden porque es un espacio limpio, climatizado, ¿verdad? Algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces vienen y consultan por control en general, y de paso nosotros tratamos ahí de conquistarlas para que vuelvan, para que traigan más amigas, y ahí es donde iniciamos la parte de orientación, consejería, y ahí es donde también tratamos de mostrar esta libreta, que hay una libreta para el adolescente varón que es en verde, y esta es para la nena. Quiero decir que el ministerio está muy interesado en que se conozca la app. Hay una aplicación en el celular que es Libreta de Salud del Adolescente. Y estos temas es lo que tratamos de hablar, los derechos, tus derechos como adolescente, adolescencia, ¿qué es la adolescencia? Cambios en lo psicológico, social. Queremos enfocarnos mucho en el proyecto de vida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tener un hijo sea el proyecto de vida más próximo, que por lo menos sea terminar el colegio, buscar una carrera, si se puede, insertarse en el medio laboral. Entonces, tratar de retrasar inicio de relaciones sexuales, y si eso no se puede, obviamente de la mano, mostrándole los métodos anticonceptivos con los cuales contamos nosotros en el servicio de manera gratuita. Y la asistencia, siguiendo esta línea, después vamos a entrar en el caso de los chicos, de las niñas con embarazo adolescente. En este tren de consultas, es la cantidad, ¿cuál es la cantidad de niñas que van a las consultas para preguntar por los sistemas de planificación familiar, de prevención, de anticonceptivos, o también van acompañados de sus padres? ¿Cómo lo hacen, doctora? Así mismo. Bueno, este sistema también trata de evitar varias barreras. O sea, es decir, que ellas acudan directo al servicio, que no pasen más por las filas largas de los hospitales, que acudan directo hasta Ñangarecó, por ejemplo, y ya se les reciba, que no hay un horario estipulado. Generalmente son de lunes a viernes, de 7 a 17 horas más o menos. Y las adolescentes pueden ir solas, sin su mamá. Y las mamá. Adolescentes pueden ir solas, eso ya no consideramos una barrera. Pueden también ir acompañadas sin problema. Eso es con muy la importante. persona si de confianza. Hacer hincapié en eso, porque a veces
las niñas como que tienen vergüenza de hablar de estos temas con la mamá, pero que posiblemente tal vez con una enfermera o con una orientadora, una psicóloga, se abra, que quiere tener relaciones sexuales, pero no sabe cómo prevenir el embarazo no deseado. ¿Eso lo conversan con ustedes? Lo conversamos. Lo que tratamos es de ser también mediadores para que después no tener problemas también, porque sabemos que acá en nuestro país, si uno trata algunos temas difíciles, después se nos vuelve claro, todo puede venir encima. La familia encima, usted le está enseñando a mi hija a tener relaciones íntimas. Así mismo, pero ya tuvieron casos de esa naturaleza. Tuvimos casos. Entonces, nosotros actuamos como mediadores, así como te digo, nosotros recibimos a las pacientes así como vienen, con las amigas, solas, como quieran, les damos comodidad, les damos confidencialidad, las tratamos con respeto y si ella, su consulta refiere que quiere iniciar métodos anticonceptivos, pues bien, entonces le mostramos todos los métodos. Nosotros consideramos una consulta súper positiva porque quiere decir que esta chica es bastante madura como para acudir a un servicio antes de irse por ahí, porque eso es lo que ocurre también. Acuden a Google, acuden a la farmacia, acuden a cualquier otro lugar y no acuden con el especialista para charlar de estos temas, y ahí es donde ocurren accidentes o embarazos no planificados, ¿verdad? Entiendo. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos mucho hincapié y también buscamos la manera de que en algún momento trate de hablarlo con sus padres o de tener algún contacto, alguna aproximación, ¿verdad? Para Entiendo. que ellos sepan. ¿Cómo maneja un promedio de consultas de esta naturaleza? Sí, y más o menos son 50 consultas semanales, o sea, en un promedio de 10 por día, ¿verdad? 10 por más o día. menos 10 por día, de las cuales más o menos... Estamos hablando de adolescentes aquí en el área central, porque claro, nos decía la doctora que los espacios de Ñangareco están aquí en el Hospital de Clínicas, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque y Barrio Obrero, es decir, un área donde la mayoría de las niñas y adolescentes tienen mucha información, que me parece que es la clave, ¿verdad?, para poder ir de alguna manera luchando contra los embarazos no deseados, los embarazos en niñas y adolescentes, porque hay que decirle a la audiencia y recordarle, lo hablábamos ayer, Paraguay tiene la mayor tasa de fecundidad en adolescentes, y eso es preocupante porque en primer lugar tiene una directa relación con que son embarazos producto del abuso sexual que se genera generalmente en el círculo afectivo de la familia, los amigos, y en segundo lugar tiene relación con la pobreza. Así mismo es. Ese círculo vicioso es lo que queremos romper, ¿verdad? Porque esto es embarazo, dejan deserción escolar, por lo tanto, no terminan sus estudios, no progresan, las chicas no progresan, no trabajan, no tienen medios como mantenerse, y ese chico que crece en un círculo de pobreza probablemente vaya a ser pobre o delincuente o lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de romper, ese círculo vicioso, y creando estos espacios, capacitándonos nosotros los profesionales, mostrando los métodos anticonceptivos, la gratuidad, ¿verdad? Hablar de todo ello es positivo, y eso se demuestran los números también, porque hay una reducción en la tasa de embarazos adolescentes. Hubo una reducción desde el 2019 hasta el 2021, que hubo una pequeña reducción. Sobre todo en las adolescentes entre 15 y 19 años. Por eso es que creo que la información y hablar de este tema es importante, porque en ese caso ya llegó la información a ellas y están tomando estas medidas de irse a los espacios de Ñangareco para recibir información. Cuando usted describe la situación de las adolescentes que, bueno, dejan la escuela, sus hijos otra vez no terminan la escuela y se genera ese círculo de pobreza que nunca se rompe, esa es una situación gravísima, pero ese no es el peor de los casos. Me comentaba fuera de cámara la doctora que el peor de los casos es la muerte, claro, porque el cuerpo de las adolescentes no siempre están preparadas para un parto. Así mismo, el embarazo en la adolescencia es considerado un embarazo de riesgo por la edad. Menores de 15 años está comprobado el riesgo, ¿verdad? El riesgo por la edad misma, que implica un cuerpo inmaduro, una nena de 10, 11 años que se embaraza, que es totalmente producto de abuso sexual, afecta directamente a su riesgo vital y a su riesgo reproductivo futuro también, ¿verdad? Entonces, por eso es informar, es fundamental que las chicas conozcan que existen estos espacios, que ellas puedan acudir, que las consultas son gratuitas, ¿verdad? Y que nos conozcan y que
llegue esto a más personas para que podamos llegar nosotros a la mayor cantidad posible de la población. Doctora, ¿me permite compartir con usted y con la audiencia este material que ha producido USPA también con el Ministerio de Salud, Educación, y vamos a saber la historia de ella? Isabel tenía 13 años. El hombre que vivía con ella, 40 años. Nadie denunció el abuso sexual. En medio de la cesárea, se detuvo su corazón. Una de cada 20 adolescentes en situación de pobreza ya dio a luz antes de los 15 años, lo que se duplica en niñas indígenas. La relación entre un adulto y una niña es un crimen, aunque tengan el consentimiento de las familias. Isabel representa una de las tantas historias que se registra en Paraguay. El año pasado fueron más de 13.000 embarazos de adolescentes en todo el país. Doctora, a la vuelta de la pausa me gustaría un poco ahondar en este tema, porque claro, el aborto no está permitido en Paraguay, pero en los casos de abuso sexual tampoco, pero cuando representa un riesgo para la vida de la niña, ¿lo podemos hablar a la vuelta de la pausa? Claro que sí, sin problema. Estamos en compañía de la doctora. Ella nos acompaña desde Ñangareco, un espacio creado justamente para de alguna manera abordar este tema, no solamente ya cuando el embarazo esté consumado, sino también, como ella nos describía muy bien, tratar en la prevención del embarazo. Está con nosotros Celia Vázquez, a quien agradecemos su tiempo. Hacemos una pausa. A la vuelta seguimos hablando de este tema, el embarazo adolescente más allá de las noticias. Esta noche también aquí en El Descargo estamos hablando del embarazo adolescente y cómo abordarlo como familia, como sociedad, porque todos somos responsables de estas circunstancias que le tocan vivir anualmente a muchas niñas y adolescentes en nuestro país. Le preguntamos a la doctora antes de ir al corte, en un país donde el aborto no está permitido, ni siquiera en los casos cuando se demuestre que es producto del abuso sexual, ¿en qué circunstancias sí los médicos o la instancia médica puede tomar la decisión de cortar el embarazo, doctora? En realidad, acá, por nuestra ley, nosotros tenemos que salvar la vida de la madre antes que de otra persona, ¿verdad? Entonces, si hay un riesgo entre la vida de la madre y del niño, se salva la madre, se salva la vida de la madre, ¿verdad? Eso está en nuestras leyes. Pero, ¿verdad? por ejemplo, el solo hecho de que la niña que está embarazada tiene 10, 11 años, donde se demuestra claramente que su cuerpo no está preparado para un embarazo y sobre todo para un parto normal, ¿no se puede tomar ese tipo de decisiones? No. Ese es un trabajo multidisciplinario súper importante. Esa niña de 10 años, de 11 años, de 12 años, pequeña, se la interna generalmente casi los 9 meses. Se le da mucha contención psicológica, hay trabajadoras sociales, como te digo, es un equipo multidisciplinario que trabaja básicamente los 9 meses con esa niña, generalmente va a la cesárea, ¿verdad? Y si de por ahí igual se presenta el vínculo, o sea, uno no le esconde a ese niño de esa madre, o sea, se le vincula rápidamente que empiece la lactancia, ¿verdad? Y si de por ahí la niña entonces no quiere, eso se va trabajando y se ve con quién va a quedar ese niño o en última instancia se da una adopción, pero sí, así mismo como vos lo dijiste, acá en nuestro país el aborto no es legal, entonces no es una opción. No es una opción, aunque esa niña lo pida. Ah, claro, aunque esa niña lo pida, no es una opción. Realmente me quedo pensando porque, bueno, la ley es la ley, en un Estado de Derecho hay que respetar, pero hay movimientos o hay instancias en este país donde ya se está pidiendo, por ejemplo, que de alguna manera se despenalice el aborto para estos casos, niñas de 10 y 11 años que están dando a luz producto de la violación, del abuso sexual que se da en el entorno familiar. Me decía la doctora que eso es muy difícil, posiblemente en una sociedad muy conservadora para hablar de algunos temas, pero bien que es responsable del 80% de los embarazos adolescentes en Paraguay actualmente.
Claro, lo que pasa también acá es que hay que educar mucho a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿verdad? La educación es fundamental en la casa. O sea, estas criaturas, estos niños ya tienen que saber desde el vamos qué es una nena, qué es un varón, qué parte del cuerpo se puede mostrar, qué no se puede mostrar, qué te puede tocar, qué no te pueden tocar, ¿verdad? No obligarle a nuestros chicos, saludarle con beso. Eso no podemos hacer. Si quieres saludarlo, saluda. Si no saluda a una persona mayor. O sea, hay muchas veces que nosotros cometemos ciertos errores que ni cuenta nos damos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde chiquititos nosotros tenemos que ir mostrando y enseñando justamente para evitar llegar a las cuestiones de abuso sexual. Y el ejemplo de Isabel es un ejemplo actual, es un ejemplo que lo vivimos día a día. Así como lo mostraste y como lo manifestaste, seguimos todavía en nuestro país. Los padres siguen tapando este tipo de relaciones porque el adulto de repente es el que ayuda económicamente a esta familia, entonces la familia le premia con la hija, ¿verdad? Claro. Entonces eso está vigente, eso lo vemos y eso tenemos que romper. Y no es una cuestión y tenemos que solamente del unirnos interior, todos. ¿verdad, doctora? Ocurre más en áreas rurales, ocurre más en el interior, pero sí, ocurre también en las ciudades. Y hace poco leí una noticia, eso sí, que las comunidades indígenas parece que ya van a dejar también eso también es todo un tema de inaugurar a las niñas con el cacique, como es una costumbre de las partes indígenas. Sí. No leí muy profundamente, pero leí un titular que me pareció fantástico, ¿verdad? Que habría que profundizar. Iban a dejar esas pautas culturales. Esas pautas culturales, porque eso es todo un tema también como las comunidades indígenas. De hecho, por eso se duplican los datos cuando hablamos de comunidades indígenas, porque el embarazo adolescente está más que normalizado y se duplican también los números con relación a la sociedad paraguaya, como ellos nos llaman, los paraguayos, ¿verdad? Así mismo. Doctora, y dígame, cuando se trata de enfermedades y peligros, hablábamos de esta posibilidad de la preeclampsia también en las niñas. Bueno, la preeclampsia es una complicación de la presión alta del embarazo, de la hipertensión gestacional. O sea, una persona que acude no conocida hipertensa y genera presión alta, genera hipertensión después de las 20 semanas, entonces se llama hipertensión gestacional, es algo nuevo. Si esto se complica con una suba de presión y con muestras de orina, por ejemplo, de proteínas en orina, que es lo que se le hace a la embarazada cuando llega, claro. Entonces se puede complicar con la preeclampsia, ¿verdad? Y eso nosotros también como un proyecto piloto a todas las embarazadas que acuden a los controles se le va investigando ¿por qué? Para iniciar el tratamiento preventivo, ¿verdad? Para evitar llegar a la preeclampsia, que es la complicación de esta hipertensión, y ocurre en menores de 15 y mayores de 35 son las edades de riesgo, ¿verdad? Menores de 15 años y mayores de 35. En el caso de que se registre, los niños generalmente se pierden. ¿Cómo se dan los adolescentes? Bueno, yo le hablo de la experiencia de una mujer adulta porque he tenido amigas que con esa enfermedad han perdido a su bebé. Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que hace la preeclampsia, la complicación? Primero, daña el sistema de órganos de la paciente, ¿verdad? De la mamá. Entonces, es como una enfermedad cardiovascular, a nivel renal, ocular, ¿verdad? Y eso, a la larga, afecta al niño en su crecimiento, porque es una enfermedad que básicamente ocurre en la placenta, y la placenta es el órgano que alimenta al bebé. Por supuesto. Entonces, ese bebé puede entrar en restricción del crecimiento intrauterino, ¿verdad? No crece. Entonces, lo que ocurre es a veces que se tenga que adelantar, por ejemplo, los partos. ¿Por qué? Porque entonces el niño va a crecer mejor afuera que dentro del útero materno. Si es que no ocurre un desprendimiento prematuro de la placenta, que es una complicación de la preeclampsia, ¿verdad? Si ocurre ese desprendimiento y ese desprendimiento es grave, ahí sí puede ser fatal, puede dar un óbito fetal. Ok, o sea, todo lo que se da en una mujer adulta también se da con este diagnóstico en las niñas y adolescentes. Por supuesto, totalmente. O sea, una embarazada adolescente tiene las mismas enfermedades o probabilidades de complicaciones de una mujer adulta. Tiene las mismas responsabilidades de una mujer adulta, por eso es doble el trabajo, ¿verdad? Estamos ante una adolescente que está embarazada, que a veces no se sitúa
en la posición de ese embarazo o de que va a ser madre, ¿verdad? Y tenemos conflictos, ¿verdad? Tenemos conflictos de cómo se generó ese embarazo, si fue producto de una conducta de riesgo, si fue producto de la violación, el abuso, si fue un descuido nomás, ¿verdad? Entonces, de por ahí vienen los riesgos con este embarazo. Y casi todos los riesgos, no solamente en el caso del embarazo no deseado de los adolescentes, también de los adultos, terminan, y parece que incluso está instalado en el colectivo imaginario el aborto a través de las parteras Shaé, y eso genera un montón de estadísticas no oficiales también. Este es el material que USPA también realizó al respecto y queremos compartir con ustedes. Ella era una adolescente quizás de 18 años. Cuando se encontró el cuerpo, los vecinos pensaron que fue atropellada por un vehículo. La autopsia reveló que la causa fue por complicaciones de un aborto. El acceso a educación integral, a información y a anticonceptivos permite postergar el inicio de las relaciones sexuales, prevenir embarazos no planificados y abortos. En Paraguay, la planificación familiar es un derecho constitucional de todas las personas, incluidas las adolescentes. Toda persona tiene derecho a venir al mundo en un ambiente donde es esperada y querida. ¿Cuántas de esas cruces que vemos en el interior del país, a la vera de la ruta o en las entradas en las ciudades, representarán a una niña que ha perdido la vida tratando de deshacerse de un embarazo no deseado producto de la violación? Y quería abordar este tema y compartir este material con ustedes porque la doctora Celia, que nos acompaña aquí en los estudios, también es médico forense, es decir, conoce muy bien este trabajo que tiene que ver también con la investigación fiscal o judicial que involucra a los embarazos no deseados, a la muerte por aborto. ¿Cómo es ese trabajo, doctora? Bueno, nosotros estamos realizando, el Ministerio Público tiene varias dependencias, ¿verdad? La dependencia de Medicina Legal y Ciencias Forenses se divide en clínica forense, que es donde atendemos y donde yo pertenezco a personas vivas, ¿verdad? Tanatología es la parte de levantamiento de cadáver y la parte de laboratorio forense, todas las investigaciones. Entonces, en esta división de clínica forense es donde acuden chicas que han realizado sus denuncias en el Ministerio Público por abuso sexual, violación, coacción, ¿verdad? Y nuestro trabajo es ahí hacer el peritaje para confirmar los hallazgos, ¿verdad? Y sí, las estadísticas son terribles, ¿verdad? En los primeros meses del año ya teníamos como más de 600 denuncias por abuso sexual, ¿verdad? Y denuncias que ustedes confirmaron con el diagnóstico y el trabajo forense. Así mismo, el trabajo forense del perito mismo, y que también tenemos la parte de psicología forense ahí mismo, y a una cuadra del clínica forense está la parte de victimología forense. Entonces trabajamos en conjunto para que estas pacientes sean contenidas y luego puedan seguir su investigación, ¿verdad?, a través del Ministerio Público. Pero las estadísticas son, las denuncias que más tenemos son denuncias por manoseos, ¿verdad?, por pornografía. La coacción sexual y violación, hablando mal y pronto, por suerte no es lo más frecuente, pero asusta bastante porque todos los días recibimos 5 o más casos de denuncias por manoseo, ¿verdad? Y es en el entorno familiar. Eso está totalmente demostrado, que 80% del victimario se encuentra en la casa. Es el papá, es el padrastro, es el abuelo, es el tío, a veces el hermano. Entonces esto es terrible. Doctora, ¿usted sería tan amable de compartir con nosotros y con la audiencia esas señales de alerta que tenemos que tener en la familia, en el barrio, en la despensa, en el trabajo, en esas visitas que hacemos semanalmente en la casa de los abuelos, las abuelas? ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener para proteger a nuestras niñas y nuestros niños? Exactamente, sí. Uno siempre tiene que estar pendiente de la actitud del niño. Cuando un chico no quiere saludar a cierta persona, no lo obliguemos, ¿verdad?, que pase la mano, que lo salude, sí, pero no decir dale un beso, abrazarle. No es necesario que nosotros luego le empujemos a nuestros chicos, ¿verdad? También si hay cambios en la conducta en la escuela, si teníamos un chico que iba perfectamente, que tenía buenas calificaciones y de repente bajan todas las calificaciones, tenemos que prestar atención. Un chico que ya tenía
ya no orinaba en la cama, ¿verdad? Ya tenía micción voluntaria y de repente vuelve a mojar la cama. Entonces nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Chicos que se encierran o temerosos. Entonces estas son las llamadas más importantes de atención. También hay un sistema que se está viralizando mucho, o sea que el ministerio muestra bastante un sistema de semáforos, ¿verdad? Semáforo de verde, amarillo y rojo en sectores del cuerpo de donde enseñar a nuestros chicos. Verde, por ejemplo, tocar las piernas, el hombro, ¿verdad? De repente la mano. Amarillo en la zona del abdomen, un poquitito el muslo, y la zona roja, genitales, nalgas, senos. Entonces, un sistema así para niños, semafórico, que entiendan del por qué no tocar en esas áreas. Algo que nunca voy a olvidar es que cuando mi niño se iba al primer grado me decía, no se toca el cuerpo ajeno. Le enseñaron en la escuela y hasta para bañarle en casa venía y me decía, no se toca el cuerpo ajeno. Y comenzó a bañarse él solo. Ya era el otro extremo, pero bueno, claro. Estaba muy feliz porque eso le enseñaron en la escuela. Qué importante es la escuela en este proceso y en esta lucha para combatir el embarazo adolescente, que ya es la consecuencia, pero sobre todo primero el abuso sexual, la violación. Así mismo. Sí, la primera escuela es la casa, la familia, pero definitivamente luego nuestros colegios, las escuelas es fundamental, y nuestras profesoras, nuestras docentes tienen que recibir capacitación para poder hablar de estos temas, porque no es fácil, no cualquiera lo puede hacer. Entonces la aproximación debe ser diferente para captar la atención del chico y hablar a cada edad. A un preescolar le tenés que hablar de ciertos temas diferentes, como a uno ya del secundario o de nivel tercero, cuarto, quinto grado, séptimo, octavo, noveno, y los de secundaria. Entonces cada uno tiene que manejar su lenguaje. Doctora Celia, ha sido un placer hablar con usted, aunque el tema que nos toca hoy no sea lo más placentero, pero que es necesario hablarlo. No sé cómo contribuimos ahí en la casa, ustedes que nos están mirando, pero lo que queremos es alertar sobre estos números, la cantidad de niñas con embarazo a partir de los 10 años. Y tengo este dato aquí, cada una hora, 2 adolescentes paraguayas entre 15 y 19 años están dando a luz en Paraguay. Así mismo, es nuestras estadísticas. Si bien hubo una pequeña mejoría, igual asusta, porque como siempre yo digo, bastante repetitivo, no queremos adolescentes embarazadas, queremos que las adolescentes permanezcan en sus lugares, ¿verdad? En el colegio, divirtiéndose, con amigos, no criando ya un hijo, ¿verdad? Entonces, estas estadísticas tenemos que llegar a cero en algún momento con el esfuerzo de todos. Y depende de todos, porque todos, sin lugar a dudas, somos responsables, desde la familia, la escuela, la sociedad, los medios de comunicación y sin lugar a dudas los actores que forman parte del gobierno nacional. Doctora Celia, muy amable con Mega TV, gracias por compartir esta información con nosotros. Yo no conocía esa libreta de adolescente, lo vamos a buscar en mi casa con mi hijo y lo vamos a conseguir, me parece muy importante. Si puede volver a mostrar, doctora, qué importante es que tengamos, si tenemos adolescentes en nuestras casas, niñas o niños, tenemos que tener esta libreta de salud como la libreta verde para recién nacido, ¿verdad? Así mismo. Y nuevamente explico que ya están en los celulares. Hay una app donde dice libreta de salud del adolescente. En la app te sale que tocas la parte de varón para varón y nenas para nenas. Agradezco muchísimo la invitación y quiero felicitar a todos los colegas obstetras en su día. Que pasen muy bien y a todos los que abrazan esta noble profesión. Doctora, es su día. Felicidades. Sí, gracias, muy amable. Felicidades a todas las obstetras. ¿Son ginecólogas también o no? No, es el día de la obstetra. San Ramón Nonato, un patrono de las obstetras. Claro, hoy es el día de San Ramón. Y a todos los Ramones y Ramonas también, ¿verdad? Usted feliz ya aprovechó todito, doctora. Sí. Muy amable con Mega TV. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando de este tema que nos ocupa esta noche. Y siguiendo nuestro tema de esta noche, vamos hasta la ciudad de Luque. Estamos en comunicación con la directora de CODENI. Ella es la doctora Nadia Vázquez, a quien agradecemos esta comunicación. Doctora, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias al descargo y a ti también, María Cristina, por siempre invitarnos al programa para hablar de diversos temas referente a la comunidad luqueña y referente a lo que me corresponde como directora de la CODENI, que son niños, niñas y adolescentes.
Doctora, desde el día de ayer aquí en El Descargo estamos hablando del tema del embarazo adolescente. Los números son alarmantes, aunque están disminuyendo, me decían tanto las organizaciones del Estado como USPA, que está trabajando en un proyecto piloto en el departamento de Caazapá. Y en ese sentido también hablaban de la importancia del trabajo y el papel de CODENI. Por eso es que la estamos llamando y queríamos saber en la ciudad de Luque qué hace CODENI en estos casos y si reciben casos en el que niñas, adolescentes embarazadas llegan hasta la CODENI, cuál es el contexto social que de alguna manera rodea a esa niña. Sí, primeramente nosotros como CODENI, como institución, recibimos informes del Hospital General de Luque, también del Hospital de Limpio y del Hospital de Calleí. Todas las adolescentes embarazadas o madres ya pasan a informarnos a nosotros, estas entidades, de todas los adolescentes que viven en la ciudad de Luque. Entonces, ¿qué hace CODENI? CODENI debe, en este caso nosotros abrimos expediente de cada adolescente y vamos a verificar la situación socioambiental de las adolescentes. En caso de que necesiten contención psicológica, se les brinda la contención psicológica durante los 9 meses del embarazo y luego de tener el bebé, también se le orienta para que pueda realizar su asistencia al cuidado de la primera infancia al niño que también va a estar cuidando, ¿verdad? Como dije, abrimos el expediente, vemos la situación de los casos también, porque puede ser que sean adolescentes que no tengan una familia constituida, por decirle papá y mamá, sino que vivan con otras personas y se le haya ido de las manos en el sentido de la forma de cuidar en el ambiente donde se desarrolla el adolescente. También puede ocurrir por alguna situación de abuso sexual, ¿verdad? Esto ya lo trabajamos con la gente de la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez para que el adolescente en sí pueda recibir la contención que necesita, ¿verdad? Doctora, el municipio, como es la primera instancia más cercana a los ciudadanos, ¿qué trabajo hace en términos de concienciación a través de la CODENI? ¿Es un trabajo independiente a través del área de educación o salud? Concienciación me refiero a prevenir el abuso sexual, que es la responsable directa de los embarazos adolescentes, o algún trabajo de divulgación respecto a métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente. Trabajamos directamente con el Hospital General. Ahora el hospital abrió un centro para adolescentes. Entonces nosotros ya tenemos esa puerta también abierta para que nuestros adolescentes vayan a recibir la contención, ya sea psicológica y en el tema de salud. ¿Qué hace la CODENI? La CODENI realiza charlas fomentando la educación, por decirte, en el área de cuidados, en la salud sexual, o hacemos charlas de prevención prácticamente en las instituciones educativas. Trabajamos muy de cerca con los colegios, con los supervisores, los colegios de la ciudad de Luque. También estas charlas estamos hablando con la directora de Territorio Social para poder llegar a las adolescentes que viven en los territorios sociales y muchas veces dejaron de asistir al colegio, a la escuela por el embarazo, de forma que nosotros podamos también a través de la CODENI ver el mecanismo legal o el mecanismo adecuado para que ese adolescente pueda terminar sus estudios. Entiendo, doctora. Y cuando hablamos de números, ¿cuáles son las estadísticas? Porque cuando hablamos a nivel nacional, realmente el número de embarazos en niñas y adolescentes solamente en el 2021 fue más de 13.000 en todo el país. ¿Cuál es el número que maneja CODENI en Luque? Bueno, hasta hoy día tenemos 76 casos de adolescentes embarazadas. En lo que va de este año. De lo que va de este año, ¿verdad? Hasta esta fecha. En el 2021 tuvimos 84 casos, en el 2020 tuvimos
81 casos, en el 2019 93 casos y en el 2018 117 casos. Por decirte, ¿verdad? De lo que fue el 2020 y 2021, este 2022 ya tenemos 76 casos y estamos en el mes de agosto. No querríamos decir que va a superar de lo que fue en el 2018. Esperemos que no sea, así. Realmente, con este espacio incluso que se ha habilitado, recién hablábamos con una referente del programa Ñangarecó y queremos ahora compartir, si usted me permite, licenciada, con la entrevista que se ha hecho al doctor Javier Duarte, que es el director del Hospital Regional de Luque. En realidad estamos muy contentos, es un deseo que estamos compartido con la dirección médica, con el doctor Lurachi. Hemos insistido en este espacio Ñangarecó. Hemos trabajado codo a codo con la gente de la Fundación Rasmus, gente muy amable. Y es un tema muy importante, embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años. Y sobre todo tratar la causa de mayor muerte en madres del Paraguay, que es la preeclampsia. Entonces, insistir en estos dos puntos primordiales. Como vos ves, se ha creado un espacio, digamos, amigable para el adolescente, e insistir en embarazo no deseado, ¿verdad? Entonces, entender que esto es para apoyar a los jóvenes, apoyar a los adolescentes. Un espacio que lo estuvimos coordinando con el director médico, fue un espacio hecho con toda la gente del hospital acá. ¿Cuántos adolescentes se pretende beneficiar? El hospital de Luque recibe una buena cantidad de adolescentes también. Calculamos que probablemente entre 50 a 70 jóvenes semanalmente vamos a estar recibiendo un promedio de 200 a 280 adolescentes y jóvenes por mes. Sería más o menos 2.800 a 3.000 consultas en esta área al año más o menos. Esa es la proyección que tenemos con los profesionales que contamos. Recibimos también gente de Cordillera, gente de Bajo Chaco, porque somos centro de referencia también para lo que es sala de parto. ¿Cómo serán las atenciones? ¿De lunes a viernes y en qué horario? De lunes a viernes, de mañana y de tarde, y sábado por la mañana. También se va a recibir a adolescentes varones. Así mismo, todo aquel que tenga una pregunta, que no se sienta acomplejado, que acá la gente lo que procuramos es que se la ayuden y sacarle todas las dudas que tengan sobre esa situación. ¿Qué servicios se van a ofrecer aquí en este nuevo Ñangarecó? ¿Varias especialidades? Sí, servicios de psicología, de apoyo psicológico, servicios de atención ginecostétrica, ginecológica, y vamos a ir sumando también algunos espacios de acuerdo a la disponibilidad del consultorio, algunos profesionales más. Doctora, este espacio que tiene ahora la ciudad de Luque, sin lugar a dudas, va a ser un referente a la hora de abordar los problemas que tiene CODENI en la atención de estos adolescentes, y en ese sentido querría preguntarle si también es importante el número de chicos que se acercan para preguntar sobre los métodos anticonceptivos y cuál es la orientación que se da a partir del municipio para de alguna manera o atrasar las relaciones sexuales, el inicio de las relaciones sexuales y prevenir el embarazo no deseado. De hecho, ya habíamos conversado con el director del hospital para iniciar una campaña en los colegios donde profesionales de salud puedan ir a realizar lo que es la prevención en la parte sexual, ¿verdad? Siempre es importante hablar antes que lamentarnos. Los padres muchas veces están reacios a que reciban este tipo de charla los adolescentes, los niños a partir de 10 años, 14 años. Somos los padres los que estamos un poco reacios a que los niños escuchen, pero es necesario que ellos sepan para que puedan también ellos protegerse y tomar la decisión correcta. Entonces ya habíamos conversado con el director, estamos organizándonos para que podamos llegar a la mayor cantidad de lo que queda de este año para la concienciación sobre el tema de planificación familiar. Hay que tener en cuenta que las adolescentes, ya sea los adolescentes, por decirle padre y madre, porque en este caso muchas veces son adolescentes, padres y madres también. Entonces, no solamente es en el ambiente escolar, en el ambiente familiar, sino que toda la sociedad misma, ellos requieren ese apoyo y esa contención también, porque vamos a decirle, niños van a estar educando niños otra vez. Por ese lado es
sumamente importante que los padres y la familia y la sociedad también estén preparados para poder llegarles de forma que ellos puedan seguir también con sus estudios y puedan seguir normalmente su vida. Doctora, criando también a un niño. Me imagino el desafío que es, porque es una intervención un poco de muchas áreas, de muchas aristas, y donde parece como un círculo vicioso, porque cuando hablamos de la importancia del rol de la familia para evitar los embarazos no deseados, pero que las estadísticas nos dicen que el 80% de los abusos y violaciones ocurre justamente en ese ámbito de la familia. De alguna manera, el municipio ha pensado cómo abordar este tema más allá de CODENI, de esa atención que ya se hace sobre hechos consumados. Usted me habla de una campaña en los colegios, pero ¿cómo abordar con las familias la responsabilidad y de tener esos signos de alerta que nos digan cuándo parar, cuándo actuar, dónde intervenir? Bueno, nosotros a través de la CODENI, ¿verdad? De lo que es el municipio, tratamos de tenemos un sistema donde las familias mismas reciben la contención. Una vez que el adolescente o niño o niña que haya sido abusado sexualmente o haya tenido algún tipo de violencia física, emocional, psicológica, también la familia recibe la contención. Una vez que pasa la parte judicial, donde nosotros ya no podemos prácticamente hacer más que seguir apoyándole emocionalmente, ya la parte de la justicia se encarga, pero de igual manera la CODENI sigue haciendo ese seguimiento de familia para que los niños también traten de olvidar o puedan desarrollarse con lo que ya saben en su entorno social. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable, señora, con Mega TV por compartir estos datos de la ciudad de Luque, que de alguna manera para nosotros es una referencia para saber lo que está pasando en el departamento central, y porque también hoy hablábamos de este espacio creado Ñangarecó por una fundación y que justamente también tienen ese espacio en la ciudad de Luque. Muy amable con Mega TV. Muchísimas gracias. Y como último dato para decirles, hoy, este momento, nosotros tenemos 25 adolescentes madres que están siguiendo su asistencia psicológica, su contención psicológica. Tenemos 55 adolescentes embarazadas, y los cuales ya 55 prácticamente fueron dadas de alta, siguiendo ya las normativas con el Hospital General de Luque para la primera infancia. Muchísimas gracias por estos datos, licenciada Nadia. Ella es directora de CODENI de Luque. Muy amable con Mega TV. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar el bloque y el programa en esta noche, queremos compartir con ustedes el siguiente material que hace referencia a la historia de Ana, que representa la historia de muchas niñas y adolescentes de nuestro país. Ana tiene 19 años, está esperando su segundo bebé. Su primer embarazo fue a los 15. Un día, Ana sintió malestares y llegó al hospital con convulsiones. Se le realizó una cesárea de urgencias. Lograron salvar al bebé, pero no a Ana. 2 de cada 10 adolescentes que se han embarazado antes de los 20 años tienen 2 o más hijos. En Paraguay, el acceso a servicios de planificación familiar es un derecho constitucional de todas las personas, incluidas las adolescentes. Esta estrategia reduce las muertes maternas en un 25 a 40%, en especial en adolescentes, así como la mortalidad infantil. Más allá de estas circunstancias sociales y también médicas que hemos abordado esta noche aquí en el descargo como parte del embarazo adolescente, también es importante recalcar el impacto económico que tiene el embarazo no deseado, el embarazo en una niña, en un adolescente, y es que se mantiene el círculo de pobreza, porque claro, casi todas estas niñas madres y adolescentes madres vienen de un círculo de pobreza que vuelven a transmitir a sus niños, y anualmente el embarazo adolescente cuesta en Paraguay $125 millones, según los estudios que ha hecho USPA y varias instituciones del Estado paraguayo. Y con esta entrevista, este material y todo lo que hemos hablado esta noche, estamos cerrando el descargo por hoy. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí por Mega TV. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Tapeime por ahí, buenas noches.